La educación ha sido la base de muchas sociedades desde el origen de la humanidad, en un primer momento como transmisión de conocimientos primitivos hasta llegar a los complejos sistemas educativos que tenemos en la actualidad. Michoacán no es ajeno al desarrollo histórico de la educación y actualmente se encuentra en una encrucijada donde lo nuevo y lo viejo se presentan en el camino que lleve hacia el futuro de la educación. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. Un gusto dar la bienvenida a este programa en el marco de la serie Michoacán 200 años, origen y futuro, organizado por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la televisión de todo el pueblo. Y hoy nos encontramos justo en las oficinas de la Secretaría de Educación, un espacio que es de las y de los michoacanos y que nos gustó para aquí poder entablar este diálogo, esta reflexión con la maestra Carmen Escobedo, con Abelardo Mejía y con Gustavo Ogarrio. Los tres compañeros, amigos, no requieren presentación, tienen una amplia trayectoria en el servicio público, en temas educativos, en políticas públicas, en derechos humanos y pues vamos a compartir con ustedes qué es la esperanza educativa, por qué podemos hablar de esperanza, qué ha pasado y dónde se encuentra actualmente el estado de la educación, dirían en términos teóricos, el estado de la cuestión. Así que un gusto recibirlos entre libros, en un espacio que tuvo las puertas cerradas, pero que hoy están abiertas y que poco a poco se expande esta esperanza en lo que es un tema que transforma la vida de todos los seres humanos, la educación. La educación es la preparación para la vida, son las herramientas que nos permiten enfrentar el día a día y sobre todo lo que expande nuestro horizonte y nuestro potencial como seres humanos. Así que, primero, maestra Carmen, ¿qué es la educación? ¿Por qué educamos? ¿Por qué hay una institución dedicada a la educación y por qué tiene esperanza? Bueno, en primer lugar, yo creo que históricamente la esencia de la educación, y lo vemos desde los griegos, ¿no? Ese espíritu de aprender, ese espíritu de enseñanza también, y hoy, como tú bien dices, estamos en esta casa que es la Secretaría de Educación, y con educación podemos realmente transformar nuestro entorno social. Y los padres de familia, y los niños, y los docentes, el tema educativo me parece que es un tema de esencia del ser humano. Yo soy una apasionada del ámbito educativo, soy una convencida de la pasión que sienten los docentes, de ese espíritu también de los niños, de ir a la ilusión por aprender, y los padres de familia de apostarle sobre todo, que es con la educación como podemos ir cambiando nuestros contextos sociales. Así es que, pues, todo con la educación y sin ella nada. Muy bien, y ¿cómo ves, Abelardo? Dicen que le querían decir que espacios de conflicto, esta mala imagen, mala fama, pero es más falsa que nada. Sí, claro, o sea, los conflictos siempre los va a haber, pero también vemos quiénes los podemos resolver y quiénes los pueden resolver también, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Por ejemplo, en el caso de la educación, pues desde hace un siglo, ¿no? A fines del siglo XIX, se empezaron a reunir los profes ahí en congresos y dijeron, oye, ¿cómo le hacemos para transformar la educación? Pues, ¿qué es lo que está mal? Y yo creo que no les va a parecer a ustedes extraño lo que concluyeron, ¿no? Los congresos que organizó por allá Justo Sierra en el tiempo de don Porfirio, con pedagogos como Torres Quintero, Rebsamen, los famosos positivistas de hace más de un siglo. Sí. Y ellos plantearon que los principales problemas pues era que los niños los trataban muy rígidamente, que los niños mecanizaban mucho al aprender, que el maestro era muy verbalista. Y bueno, pues pasa un siglo
y todavía algunas de esas prácticas han resultado, yo creo, muy buenas porque todavía persisten en algunas escuelas. Obviamente ya ha habido muchas modificaciones, sobre todo a partir de medio siglo pasado, con todos los aportes que hacen los teóricos de la educación y con las experiencias que generan maestros no solo de México, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces todo eso lo estamos recuperando nosotros y estamos poniendo al niño en el centro, estamos haciendo las clases más activas, estamos haciendo los maestros que apunten más a la reflexión, más que a la repetición. En fin, pues sí hay modificaciones importantes, ¿no? Es la educación hoy. Así es. Gustavo. Pues yo creo que es importante para valorar el presente. Creo que el presente es muy rico. Ahí se abre en México una posibilidad educativa, social, institucional, económica, que sí creo que hay que dedicar un momento pequeño de reflexión para ver un poco de dónde vienen estos legados, porque esto no nació espontáneamente, ninguna expectativa, ninguna utopía nace de un día para otro, es un proceso largo, es un proceso donde otros han dado la vida. Yo más bien diría, el ámbito educativo es por excelencia un ámbito de luchas sociales, y por eso creo que recordar que la matriz de la educación nacional, de la concepción de una educación para todas y todos pública, pues evidentemente viene también de la independencia, ¿no? Ahí yo recordaba, un poquito tratando de ver cómo ubicar este tema educativo desde la utopía, pues que en realidad la utopía de la independencia en Michoacán, que es un lugar que sí se reconoce como el espacio, uno de los lugares, un territorio de antecedente de independencia. Yo diría que el mismo Bolívar estaba enterado de lo que hacía Morelos, ¿no? En su carta a Jamaica está diciendo, en Michoacán hay un prócer que está peleando, a pesar de que cuando lo dice ya está muerto Morelos, ¿no? Que está peleando por esto. O sea, Michoacán ha sido un centro productor de pensamientos políticos y educativos. Y Morelos, cuando dice la razón de la crueldad contra este pueblo, primero nombra un pueblo y eso era algo inconcebible. Ahora ya podemos nombrar a una sociedad como pueblo. En ese momento eran sectores muy desarticulados que vivían una crueldad colonial, ¿no? Que es lo que hace que Hidalgo, Morelos, Allende, pues digan, esto no puede seguir así. Y una de la parte del diagnóstico de Morelos es ese aprovechamiento de esa crueldad, de la falta de herramientas, de lo incierto que es el conocimiento que esas sociedades tenían de sí mismas. Una de las consignas independentistas es ser independientes también para pensar. Y para pensar hay que construir un proyecto educativo, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental. Esa matriz nos da mucho para hablar del presente. Como dice Gustavo, fue Morelos, ¿no? El que puso en los postulados de los sentimientos de la nación. Había que educar a un pueblo. ¿Qué significaba en ese momento y qué significa ahora? ¿No? Que todavía después de la Revolución Mexicana había una gran cantidad de personas sin saber leer y escribir. Y justo ahora que editó, volviendo a las ideas de Gustavo, un libro, la Secretaría de Educación, denominado Los 100 años de la institución, uno redimensiona qué significó pensar en una institución que educara con misiones culturales, con murales, con libros, con editoriales, con toda esta potencia que tenía el Estado para consolidarse institucionalmente, y da vida a la gran Secretaría de Educación, de la que hoy es un honor formar parte. Pero sin esta lectura histórica, yo creo que estaríamos limitados a saber por qué hoy hay esperanza y por qué hoy estamos entre libros y entre un proceso tan interesante como ha sido lo que ya señalaba Abelardo, ¿no? Lo comunitario y esta construcción pedagógica que pasó de la regla y del orejas de burro a cómo nos escuchamos, cómo nos sentamos en grupo, cómo se impulsa este modelo que se denomina Nueva Escuela Mexicana. Sí, yo creo que es muy interesante. Efectivamente lo que dice Gustavo en ese proceso histórico y ese, digamos, el asentamiento, las bases, ¿no? Para un pueblo, una sociedad, y las herramientas que se requerían, ¿no? En el México independiente y luego en la Revolución y por supuesto la Constitución del 17 con el principal artículo 3, ¿no? Donde ahí en la Constitución del 17, digamos, se asentó de manera más firme el aspecto de una educación pública, laica, gratuita. O sea, ahí está
Pero ahora con estos aconteceres y sobre todo en Michoacán, por supuesto, un Mújica, que fue el principal también redactor de estos artículos, ¿no? Que le dan sentido a la Constitución y que le dan sentido de independencia y de sociedad a nuestro país. Pero hoy, como bien dice Gaby ahorita, bueno, estamos en la nueva escuela mexicana. ¿Por qué la nueva escuela mexicana? Bueno, porque en México, en las comunidades, hay ese imaginario colectivo, yo digo, de la escuela mexicana. Y esa escuela mexicana que se vivió posterior a la Revolución, hoy por ese sentido de la nueva escuela mexicana. Pero en este sentido de la nueva escuela mexicana estamos hablando de niños no con el silabario de San Miguel, no con la repetición de las cosas, sino niños jóvenes que aspiramos a una reflexión de su presente, a una reflexión de sus contextos, pero construir para mejorar esa sociedad. Ese es el sentido de que estamos viviendo nosotros hoy en el ámbito educativo. Y bueno, en Michoacán tú decías, la educación siempre ha sido de espacios de lucha y Michoacán es un estado que durante mucho tiempo ha sido un estado convulso, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito social, pero bueno, aquí en Michoacán se han dado las principales ideas de la democracia y del cambio, y la educación no está exenta de eso. La formación moderna de docentes puede encontrar un importante origen en el gobierno del general Francisco J. Mújica durante su gestión como gobernador del estado de Michoacán, teniendo como uno de sus grandes proyectos la fundación de la Escuela Normal de Tacámbaro en 1922, iniciativa con la cual buscaba superar el rezago de preparación pedagógica que atravesaba el estado postrevolucionario. Ideas de la democracia y del cambio, y la educación no está exenta de eso. Bueno, otro ejemplo de eso, ahora con la participación de los maestros. Bueno, los maestros han venido ampliando la cantidad dependiendo del crecimiento del sistema educativo. Hubo un crecimiento muy importante a fines del siglo XX. A partir del siglo XXI ya ha empezado a disminuir la matrícula en la educación básica. Y obviamente los maestros están planteando nuevos retos. Anteriormente tenían que trabajar con 40, 50 niños en cada salón de clase y obviamente pues las metodologías y los contenidos acotaban mucho la experiencia del maestro. Ya con menos alumnos, con más avances en la ciencia y en la pedagogía, pues los maestros también tienen muchas más propuestas. Y de hecho, ahora con el nuevo plan de estudios que tenemos en el 2022, hubo mucha participación de los maestros y por supuesto de maestros michoacanos, proponiendo las experiencias que luego también los maestros michoacanos se caracterizan por ser muy aguerridos. Entonces también son muy aguerridos en la pedagogía e hicieron propuestas muy interesantes para recuperar los saberes de las comunidades y la organización y la participación democrática de los niños en los proyectos educativos. Y si me permiten, este punto que dice Abelardo, bueno, sabemos que acabamos de pasar un encuentro nacional, ¿no? El Encuentro Nacional de Pedagogía o ahora de la Nueva Escuela Mexicana, donde se escuchó a los maestros con esta experiencia. Y bueno, Michoacán, esos aguerridos que dicen de los maestros, pero también con propuestas, o sea, no son docentes en ese sentido, aguerridos sí, defendiendo también las experiencias que se han tenido. Y pues Michoacán fue el que más michoacanos maestros docentes llevaron y donde vamos a tener publicadas 27 experiencias de docentes michoacanos en este ámbito educativo del presente. Pero ahí mismo que se suma la participación para los nuevos libros de texto que tuvieron los maestros michoacanos. Es increíble que sí fueran parte, ¿no?, de este proceso, de esta construcción colectiva que también se realizó por primera vez, que fueron los nuevos libros de texto, que tanto debate ocasionaron, pero hablabas, Gustavo, del antes y del ahora, ¿no? Hay todo un legado y cómo lo honramos, cómo se honra un legado así con figuras como Morelos que nos precedieron. Actualizándolo, ¿no? Legado, la tradición vive de actualizar, de modificarse, ¿no? A mí me parece realmente muy un desafío que hemos tenido la oportunidad como de verlo, de enfrentar, el campo de expectativas que abren
tantas situaciones nuevas educativas, porque yo creo que el periodo neoliberal sí fue un periodo que destruyó y que sí intentó que la educación significara otra cosa a lo que venía significando, ¿no? La educación, como bien lo decía, ¿no, Carmen? Después del periodo de la redacción del artículo 3 por Francisco J. Mújica, que es uno de los artículos de mayor vanguardia en términos educativos en la historia del siglo XX, así no solo a nivel nacional, a nivel internacional. El proyecto educativo de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que son las matrices de la educación moderna, contemporánea, lograron hacer una cosa que ahora nos parecía natural antes del neoliberalismo, que la educación era tan importante como la salud y la vivienda. Donde se construía una escuela, el tipo de escuela que se construye durante ese periodo es una escuela similar, ¿no?, a un hospital, ¿sí? Incluso luego estaban juntas, ¿sí? Eso terminó siendo algo normalizado, porque así debería ser, porque eran derechos fundamentales. La educación era la base de los ciudadanos, no solo educación para la vida. Eso lo teníamos entendido. El problema cuando viene el intento y el esfuerzo, a veces atávico, de destruir ese modelo educativo, de no actualizarlo, repensarlo, es que la educación pasa a un segundo plano, ¿sí? La educación es funcional a una precarización de todos los ámbitos de la vida, de la economía, de lo social, y entramos a un periodo, la verdad, muy oscuro, muy difícil, porque entonces gran parte de las carencias que ahora tenemos en los salones de clase desde nivel preescolar hasta universidad es un resultado de esa destrucción, ¿no? Alumnos y alumnas que tienen dificultades para comprender un texto, alumnas y alumnos que tienen un rezago emocional educativo, ¿sí? Y que no se les puede transmitir esa importancia de la educación en su propia vida. Y eso me parece que es por eso la expectativa que se abre ahora es tan grande, porque esa destrucción también fue muy grande. Mira, hoy con la nueva escuela mexicana, cuando se habla de la revalorización del docente, es toda una esencia en este tema de lo que tú dices. Con Abelardo hemos tenido la oportunidad en diferentes momentos de nuestra etapa profesional, digamos, analizar esos momentos. El 92, cuando se habla de toda la reforma y de la descentralización que se viene en la época del 92. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, estaba Carlos Salinas, que es como la etapa más dura y más cruenta, no solamente en la situación que él marcó, sino en el ámbito educativo también, ¿no? Que tú dices, sí, la destrucción yo diría como de un tejido social que construía la escuela. O sea, la escuela, el docente, el aprecio que se le tenía en las comunidades al docente, ¿no? Cierto que ya el respeto, es cierto que ya venía con algunas dificultades hacia finales de los 80, ¿no? Mediados de los 80, pero que se enfatizó en esta época de Salinas de Gortari, ¿no? Y entonces es destruir la imagen del docente como ese docente que cohesionaba la comunidad, y por eso hoy en la nueva escuela mexicana se habla la comunidad, el contexto y la revalorización del docente, porque ese docente, al igual que el sacerdote, al igual que el médico, porque no son las imágenes solamente, sino o el personaje o la profesión, sino es estos derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Y quién representa la educación? Pues la escuela, hoy con los agentes educativos y el principal, que son los alumnos, los padres y el docente, ¿no? Entonces, esta destrucción imaginaria y real que hicieron del docente era una destrucción de un tejido social que construía comunidad, que construía unidad, y que entonces efectivamente pues fueron 30 años de luchas férreas por entender que el maestro es una de las figuras importantes en el ámbito educativo y que hoy tenemos que considerar y retomar, y de esos espacios de la escucha que decía ahorita nuestra secretaria, de dar oportunidad nuevamente al maestro que construye, al maestro que reflexiona, al maestro que dice, sí, puedo hablar de qué son los temas importantes en un libro de texto para nuestros alumnos. Abelardo, ¿qué nos dejó el neoliberalismo para ver sus efectos y decir hoy que hoy? Desde Salinas de Gortari, bueno, hubo modificaciones al artículo 3. Las modificaciones iban en el sentido
básicamente dos cosas, o sea, es liberalizar. Una, por ejemplo, suprimieron la parte que había establecido Lázaro Cárdenas de una tutela a obreros y campesinos para darles una educación acorde para el desarrollo del campo y de la industria, y pues se quitó esa parte del artículo 3º y dijeron, estos ya tan grandes, ya no necesitan la tutela del Estado, que se las arreglen como puedan, ¿no? Esa es una. La otra parte que modificó Salinas en ese tiempo fue lo que tiene que ver con la seguridad jurídica para los particulares. O sea, el Estado podía quitarles en cualquier momento su reconocimiento de validez y su autorización para impartir clases, y a partir de Salinas eso se suprimió, y entonces ya todo el mundo puede ampararse contra cualquier medida de autoridad, ¿no? Sobre todo los particulares. Bueno, entonces esa parte pues vino prevaleciendo durante varios años, y le dio margen para el crecimiento de opciones de educación privada, a veces de no muy buena calidad, ¿no? Y se descuidó, por supuesto, la educación pública. ¿Y su regulación? Hoy se estamos intentando recuperar esto y dándole fuerza a las comunidades, no solamente al maestro, a los padres de familia, a los propios niños, para que efectivamente construyamos todos juntos la escuela, ¿no? Entonces ese es un aspecto importante que por lo menos hoy tenemos como base para seguir construyendo nuevas escuelas. En los años recientes se ha visto un incremento importante en la presencia de niñas y adolescentes en el rubro educativo. Según censos recientes, 627.943 niñas representan el 51% de la matrícula total de alumnos en la educación básica. Entonces ese es un aspecto importante que por lo menos hoy tenemos como base para seguir construyendo nuevas opciones. Pues veníamos de un desmantelamiento, pero algo pasó, hubo una pausa y llegó un gobierno de transformación. ¿Qué significa ahora que después de este modelo tan agresivo que decías, que no solo precarizó la educación, sino muchos aspectos de la vida? ¿Hay esperanza? ¿Por qué? Hay esperanza porque hubo hartazgo, porque no viene de las instituciones ese hartazgo, porque vino de la sociedad, porque muchos sectores sociales, sobre todo los más golpeados por la precarización del neoliberalismo, dijeron basta, ¿no? Vamos a abrir una posibilidad, ¿no? Que ya venía construyéndose con movimientos sociales, con movimientos de maestros. El papel del magisterio en la transformación educativa del país es fundamental, si no, no se entiende, ¿no? Porque ya había pedagogías alternativas creadas por los mismos maestros, ¿no? Que aspiraban a que ese modelo educativo, que tenía también sus fallas y que era muy vertical y que era autoritario, fuera diferente, ¿no? Ustedes lo sabrán mejor que yo, pues había un planes educativos modelo que bajaba de arriba para abajo, ¿no? Y se tenían que aplicar y se burocratizaban abajo, ¿no? Yo creo que estamos ante una expectativa tan amplia, porque felizmente esta nueva escuela va a ser puesta a prueba. Y va a ser puesta a prueba donde debe ser puesta a prueba, que es en las comunidades. No va a ser puesta a prueba en los escritorios, no va a ser puesta a prueba ni siquiera por los gobiernos, ¿no? Yo lo que estoy viendo, y eso va a ser la dificultad de que un modelo, que no es modelo, o sea, este modelo sí es modelo, pero no es modelo, ¿no? Arraigue. ¿Y cómo va a arraigar? No va a arraigar solamente por los contenidos, porque en realidad los contenidos tienen son propuestos por la comunidad educativa, el famoso codiseño, ¿no? Apenas todos y todas vamos entendiendo de qué se trata, porque va a ser una construcción colectiva. Si no es así, no va a tener viabilidad, ¿no? Y ese es el gran desafío de autoridades, de sector educativo, de profesores, de padres de familia, y también el desafío de estudiantes. Es una cosa que no le pertenece a nadie. Felizmente, lo que mejor sale en cuestiones educativas de salud es algo que le pertenece a todas y a todos. Eso yo esperaría que si esto arraiga, que si esto tiene como la movilidad, la capacidad, recupera la esperanza por la educación, estamos hablando de un periodo de 30, mínimo 40 años, donde vamos a empezar a ver el giro real de este modelo educativo, porque ni siquiera va a ser regreso al estado de bienestar. Yo creo que estamos ante una cosa que depende mucho de las comunidades, va a ser absolutamente nueva, o sea, se le va a cargar el peso a decir nueva escuela mexicana. Nueva escuela, dice Gustavo, pues, se habla ahora de estas comunidades pedagógicas, de haber... el pueblo de Michoacán, de México, es muy grande, detuvo el neoliberalismo y además tuvo un COVID. ¿Qué significó eso para las comunidades educativas? ¿Qué quisieran saber los papás, las mamás, los maestros?
¿Habrá justicia laboral? ¿Por qué se habla de rectoría de la educación? ¿Por qué hay libros? ¿Por qué entregan libros? ¿Por qué se habla de esperanza? Y bueno, aquí así decir, bueno, son 1.200.000 estudiantes hoy de preescolar. Más de 12.000 escuelas en la universidad. Sí, decimos, están todos en las aulas. Hoy comentaba alguien, oye, hay un problema en este espacio. Pues sí, son más de 9.000, si incluimos superior, 12.000 espacios de aulas, centros de trabajo. Hoy se habla de justicia laboral, de derecho a la educación, esta evolución del tercero constitucional que incluye nuevas agendas, el reconocimiento de un Estado pluricultural, la equidad de género, el medio ambiente. Entonces, ¿qué es eso de rectoría de la educación? ¿Cómo se come? ¿Qué es para los maestros justicia laboral? Porque un papá o una mamá le es importante saber que hoy hay un proyecto a 10 años o que estamos entregando libros, Abelardo. ¿Qué es ese antes y después que tú has vivido en primera línea? Y bueno, que a la reforma de Peña Nieto nos fuimos de una a otra, pero ¿qué significa hoy la educación? ¿Dónde estamos? Bueno, de entrada en las escuelas, ¿no? La educación pues es mucho más amplio, pero nos focalizamos nosotros un poquito en las escuelas. En las escuelas empezó con el planteamiento de la nueva escuela mexicana con una cierta incertidumbre por parte de los maestros, ya que le fueron entendiendo cuál era el eje de los nuevos planes y programas, que sigue estando en el centro el aprendizaje y el desarrollo de nuestros niños, que sigue estando presente la revalorización social del magisterio, la forma de cómo organizamos ya los contenidos y cómo organizamos los nuevos métodos de enseñanza empezó a generar cierta incertidumbre. Y obviamente pues un cambio nuevo pues no es tan fácilmente asimilable por una buena cantidad de maestros. Otra buena cantidad de maestros inmediatamente lo resuelve, ¿no? Entonces, ahí se planteó de primera instancia, a ver, son una propuesta general de contenidos, que son los que necesitamos todos los mexicanos para entendernos, ¿verdad? Pero cada comunidad tiene sus especificidades. Entonces, nos toca a los maestros, junto con los padres de familia, los niños y otros agentes de la comunidad, pues redefinir cuál es el centro del proyecto educativo de cada escuela, ¿no? Entonces, cada escuela va a trabajar en sus propias necesidades, obviamente poner las necesidades de los niños y considerando el planteamiento general, desarrollar su propio plan de trabajo. Pues ese plan de trabajo está en ciernes, está iniciando en este ciclo escolar. Yo creo que hay ya muy buenas experiencias en las escuelas, hay mucha creatividad de parte de los maestros. Obviamente todavía hay algunas dificultades. Los maestros, por ejemplo, reportan como dificultades los saldos de la pandemia, ¿no? Sí. Dicen, bueno, es que la pandemia nos detuvo un poco los procesos que ya teníamos. Los niños quedaron un poquito bajitos en algunas habilidades básicas de lectura, de escritura, de matemáticas. Pues no se diga de la historia y el civismo, ¿no? Que tiene que ver con procesos mucho más complejos de trabajo en las escuelas. Pero ahí están trabajando los maestros junto con los padres de familia. Los padres de familia todavía tienen dudas. Dicen, oye, pues ahora ya no se va a ver matemáticas, ahora dice que se llama saberes y pensamiento científico. ¿Cómo los van a evaluar? ¿Les van a hacer exámenes o no les van a hacer exámenes? ¿Cómo los van a...? Nosotros queremos saber que el niño tenga un 7, un 8, un 9 y un 10 para ver qué hacemos. Y los maestros dicen, es que pues, la evaluación formativa ya no es básicamente el número, es una serie de juicios que tenemos para juntos, maestros, los niños y los padres de familia, avanzar y comprometernos con procesos educativos más significativos para todos. Yo creo que ese es un reto que estamos viviendo en este momento. Y obviamente, pues, es muy dinámica la educación y las propuestas que hicieron de libros de texto, los maestros la están rehaciendo y seguramente van a hacer nuevas propuestas y van a hacer modificaciones muy importantes en los próximos tiempos, ¿no? Es que es pedagogía en construcción. Así es muy viva además, o sea, hay movimiento, es viva, o sea, la educación es muy viva en ese sentido. Yo te aseguro que el maestro que hizo un tema en un libro de texto ya está pensando cómo lo va a modificar, cómo lo va a actualizar, ¿no? Entonces, porque ya regresa a la escuela, ya regresa con los niños, ya lo aplica y entonces este es parte del proceso que los mismos maestros están entendiendo
cómo se está construyendo, ¿no? Y estas lecturas que hacen, ¿no? Por ejemplo, que fuimos a las escuelas a ver el eclipse, ¿no? Todo esto que se entra en la agenda y cómo los maestros cuando visitábamos las escuelas hacían sus cajas, en otros llevaban unas pantallas, toda esta creatividad que se despliega, yo creo que a veces no se visualiza, ¿no? Gustavo habla Belardo de esta construcción constante que tiene el maestro, pero el maestro además ha sido increíble porque las escuelas se organizan, se autogestionan. Es más grande lo que logra el docente que lo que el propio Estado alcanza a atender. Entonces, nosotros que andamos todas las regiones del Estado, uno puede ver cómo esta capacidad creativa, autogestiva, de liderazgo para articular, de aquí le vamos a preguntar un poco, reflexionar, hemos hablado de los maestros, pero que articulan también a alguien muy importante, que son los papás y las mamás. Uno pasa por las escuelas y hay una junta, están los padres de familia, están resolviendo la cotidianidad. ¿Qué papel tienen los padres de familia? Que a veces los olvidamos, nos concentramos en los otros agentes y actores, pero ¿qué papel juegan y qué significa? Porque decimos hay esperanza. Y yo creo que porque los papás y las mamás son grandes educadores también de muchas formas y también acompañan la labor institucional. En la actualidad existen 80.864 profesores frente a grupo repartidos en 12.380 escuelas a lo largo del territorio michoacano, según datos proporcionados por el INEGI. Dentro de dicha repartición, la mayor parte de la planta docente se concentra en la educación básica, contando con más de 28.000 profesores. Continuamos en Michoacán, 200 años, origen y futuro. De muchas formas y también acompaña la labor institucional. Sí, no, yo creo que por eso a los padres de familia se les reconoce dentro del sistema educativo nacional como actores de la educación. Son los actores desde el entorno inmediato, que el entorno inmediato también educa de manera informal, ¿no? De manera familiar, pero que también esa es una cosa positiva, yo creo, de los últimos años, de las últimas décadas, que a pesar de que el sistema sea muy rígido para aceptar actores, los padres de familia han logrado un lugar dentro del proceso educativo, pero ya no solo informal, también acompañan el proceso formal. Yo creo que en ese sentido la nueva escuela mexicana ya existía potencialmente, para decirlo así, como dicen en estas experiencias. Cuando yo veo a esta profesora, ¿no? De Marabatío, ¿cómo se llama? Elba Igor, ¿no? Que a mí me parece un ejemplo tremendo de cómo la nueva escuela mexicana ya potencialmente estaba en todos lados, solo había que formalizarla, digamos, en el sistema educativo. Hacer un huerto, el tamaño del huerto ecológico, ¿qué hace con los alumnas y alumnos? Donde se necesitan diferentes saberes, desde el saber de divulgación de la ciencia para entender cómo se construye, desde ese saber de la biología, ¿no? El huerto, de cómo se administra, de cómo se vuelve el centro de la comunidad y se vuelve también un elemento de producción. Ahí están todos los elementos transversales de una experiencia educativa por proyecto. Y ella lo venía haciendo ya, ¿no? Ella más bien se va a entrar como anillo al dedo el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, porque de alguna manera esa herramienta y esa relación educativa social que tenía con los padres de familia, porque eso no se hace sin los padres de familia, tampoco, ¿no? Sino aparte, digamos, informal. No se hace, evidentemente, sin la iniciativa tan grande que tuvo esta maestra y tuvieron esos profesores. O sea, no se hace sin comunidad, ¿sí? Yo creo que por eso, al ver que es interesante, la nueva escuela mexicana revela detrás de su rostro que ese rostro ya también existía, ¿no? Que eso ya también era potencial, que se construyó durante muchos años y que estamos hablando desde la palabra generadora de Paulo Freire. Estamos hablando de esas raíces de la actualidad, de la esperanza educativa hoy. Hay muchas maestras, Elba Igor, y padres de familia activos, porque hay esperanza. ¿Qué había hace unos 2 años? ¿Qué hay ahora? ¿Por qué hay esta posibilidad, esta luz? Porque la sentimos, ¿no? La vemos, podemos recorrer las escuelas, cuando vamos a ver los informes ahora de indicadores que curvas que iban a la baja empiezan a tener un movimiento. ¿Por qué se puede hablar de otro momento educativo? Yo ahorita quisiera retomar lo que tú decías. A ver, la pandemia, que sí fue, y hay que mencionarlo,
mundialmente, ¿no? Un momento de quiebre socialmente. O sea, bueno, aparte lo de la salud y demás, pero hasta de visión se transformó todo. La pandemia hizo no solamente el mirar el ámbito educativo de otro modo, o hoy, como dicen, bueno, ya la crisis de la pandemia, ¿no? Los efectos de la pandemia en el aspecto del aprendizaje, pero también hizo que los docentes hicieran un gran esfuerzo. O sea, hay una parte del momento de la pandemia, que esa crisis fuerte de salud hizo también que se revalorizara a los maestros. O sea, se venía no pensando en los maestros, y después de la pandemia se decía ya que los niños regresen a la escuela. No solamente por no tenerlos en casa, sino porque todo lo que implicaba la socialización, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la necesidad de un profesional de la educación. Un profesional de la educación como es el docente. Entonces, eso hoy aquí en Michoacán, ¿no? En la revalorización del maestro, venir de una pandemia, poner en activo a las escuelas nuevamente, poner esto que tú decías como secretaria, la rectoría de la educación. ¿Por qué le llamamos la rectoría de la educación? Porque el maestro representa la institución educativa. Y termino diciendo, en esta triada que es maestros, con todo lo que el maestro, la representación de la institución, los padres que representan todo el aspecto de comunidad, sociedad y demás, y por supuesto la esencia que son los alumnos. Yo estaba viendo en algunas pláticas que hemos tenido con los maestros en las últimas fechas. Hoy precisamente tuvimos una reunión con los compañeros del equipo técnico viendo el asunto de la inteligencia artificial. Sí. O sea, después de la pandemia, el asunto de las tecnologías de la información y la comunicación, tiene diferentes nombres, pues ocuparon un lugar central y todo el mundo se empezó a interesar en ellas. Y en el caso de los maestros, pues en este momento que están tratando de hacer sus planes propios de las escuelas, pues en cómo me facilito, y una de las maneras que están encontrando es la famosa inteligencia artificial. Uh-huh. Obviamente hay una discusión todavía muy importante en el magisterio sobre si esto de tecnologías afectan o no a los niños. Hemos platicado con padres de familia y con maestros y dicen que los celulares en el uso de las casas y las escuelas están causando problemas muy serios. Entonces, bueno, pues ante eso varios de los maestros están pensando en cómo volver a recuperar la presencialidad de los libros en las escuelas, y varios están desarrollando experiencias muy importantes. Los padres de familia también están preocupados, como señalábamos antes, por la evaluación, que no le alcanzan a entender. Y es que efectivamente no le alcanzan a entender porque tradicionalmente la escuela se había centrado en los aspectos cognitivos, en el aprendizaje de conceptos, algunos procedimientos. Y ahora los padres están contentos porque dicen, oye, me gustan, incluso he visto los libros, y los libros tienen una visión muy incluyente. Y no solo incluyente, sino que abordan aspectos que antes no se consideraban importantes en la escuela, que son todos los aspectos socioemocionales. Y efectivamente los maestros están planteando que ese, además de ser una cosa muy importante para desarrollar con los niños, también es un problema muy importante que viene de los entornos sociales y familiares. Entonces, es un elemento que es un reto para continuar trabajando con los niños y con los maestros en las escuelas. Yo creo que habría que poner mucho más énfasis en este asunto, porque sí está muy, muy serio. Incluso algunos compañeros, ahora que se vieron asediados por los nuevos conceptos de la nueva escuela mexicana, dijeron, oye, pues yo también no me siento muy contento, yo también necesito una educación, un reforzamiento de mi educación socioemocional, ¿no? Entonces yo creo que eso habría que ponernos atención y también darle por ese lado, ¿no? Tecnología, libros, están. Las dos. Vamos a ver, yo creo, una paradoja muy interesante, que es esto. Estamos en un cambio de soporte tecnológico de unas dimensiones que todavía no podemos medir, ¿no? Con el tiempo vamos a ver la tecnología, la inteligencia artificial y eso. Pero al mismo tiempo, siento que en las comunidades educativas y en la sociedad hay una necesidad de regresar a lo básico, ¿no? Y lo básico para la tecnología anterior, ¿qué es esta? La tecnología anterior es un libro, porque esta es una tecnología de alguna manera, ¿no? Y esta tecnología
creo que implica que la lectura, ¿no? Va a volver a ser el centro del acto pedagógico, pero ya no la lectura sola, ¿no? Ahora también sabemos que hay condiciones socioemocionales que determinan el conocimiento del aprendizaje, y eso está incorporado también a esta nueva propuesta de modelo. Y también ahora sabemos, ¿no?, que las capacidades neurolingüísticas que se afectaron durante la pandemia en primero, segundo y tercer año de primaria, que fueron los más afectados porque es donde se da la alfabetización escolar, ¿no?, están exigiendo que tengamos un regreso a la lectura en voz alta, porque la lectura en voz alta ayuda de alguna manera a ir enfrentando este rezago que enfrentamos en ese proceso cortado de alfabetización, y que además lo lúdico, como un plan de fomento, ¿no?, como este plan de fomento que estamos llevando a cabo en la Secretaría, ¿no?, potencian el conocimiento, o sea, afectan a la parte escolarizada de manera positiva, ¿no? Yo creo que ahí hay condiciones para que, lejos de que sea una lucha entre el cambio de soporte tecnológico, entre la inteligencia artificial, que también vamos a ir averiguando cuáles son sus alcances, incluso positivos, también vamos a tener que articularla a regresar a estos actos básicos que son esenciales al conocimiento, ¿no? La lectura, ¿no? Yo creo que el apostar por la lectura del libro impreso va a ser ya es una gran apuesta educativa, ¿sí? El Fondo de Cultura Económica, que es con el que se hizo el acuerdo para este plan de fomento de Michoacán se lee, está convencido de que el libro digital, ellos ya tienen la experiencia de que el libro impreso convive con el libro digital. Ya la experimentaron, ya venden de los dos, no anula uno a otro, como hace 20 años decían, no, entre más libros digitales, pues nos van a anular el impreso. Creo que otra vez la apuesta es regresar a lo básico estratégicamente y por supuesto que aceptar, ¿no?, las nuevas tecnologías como una herramienta. El 12 de febrero de 1959 se funda la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito con la finalidad de hacer llegar la educación a las partes más recónditas del país. En Michoacán, dicha labor sigue presente, habiéndose repartido en el ciclo escolar 2024 aproximadamente 6 millones de libros de texto gratuito. Esta es regresar a lo básico estratégicamente y por supuesto que aceptar, ¿no?, las nuevas tecnologías como una herramienta. Leer. Yo difiero de lo básico. A ver, Carmen. O sea, no es que eso no se ha perdido. Mira, yo hace 22 años hicimos todo un proceso del impulso a la lectura. O sea, hace 22 años, en esos proyectos hasta a lo mejor marginales, con pocos compañeros y demás. Una de las compañeras, Magdalena y demás, teníamos claro, y desde el espacio donde teníamos nosotros el análisis de cómo hacer el cambio, la transformación y demás, la lectura no se puede abandonar, nunca se puede abandonar. Entonces, hoy me parece muy acertado que en Michoacán, y bajo la conducción de en este caso, pues de Gaby, del gobernador, este programa en Michoacán se lee y que está también en el marco de lo nacional. Hoy tenemos a una secretaria de Educación que cada 8 días lee un fragmento y nos habla de los escritores o de los grandes poetas, o sea, y de esa sensibilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, el camino a la tecnología va a seguir, eso nada no va a parar, ahí está. Y más que lo básico es la esencia, el sentido del olor a la tinta, yo decía, del texto, pero además de cómo esa lectura en el texto nos conduce, decía un niño, a miles de mundos, ¿no? Y en los miles de mundos, cómo te desarrollan toda la estructura cognitiva, que es en ese sentido del rescate de la lectura, sí la lectura en el placer, en el gozo, pero es en cómo me transforma también como persona. Y cuando los niños descubren la lectura, cuando el niño goza la lectura, tú ves, como decían, recuerdo mucho, cómo me abre la mente. Entonces, esa esencia de la lectura que nos permite en un proceso, por supuesto, de aprovechamiento del conocimiento. Y aquí abusando, contarles una confidencia. Tengo una pequeña que está aprendiendo a leer y voy viendo cómo con estos libros va descubriendo las letras y estos mundos. Y además que con el gobernador tenemos una agenda semanal donde vemos un montón de problemas, ¿no? Pero siempre al final me dice,
inunda de libros Michoacán, llena de libros, sáquenlos de las bibliotecas, hagan muchos programas de literatura. Me dice dos frases, inunda de libros las escuelas y ánimo. Entonces, con ese ánimo, Abelardo, y con esta reflexión de que van a convivir las dos, porque uno se debate, sí, ¿qué adquirimos? ¿Más libros o equipamiento de cómputo? O invertimos en... Nada alcanza en educación, los retos son enormes, pero con esta cercanía que tú tienes con todas y todos los docentes, ¿cómo transformar esta esperanza en actividades cotidianas que podamos decirles a los maestros, aquí estamos, sabemos que abandonaron las escuelas, sabemos que no llegaba a lo básico, pero que ellos hacen este esfuerzo y por qué hay esperanza? Sí. Yo creo que, o sea, lo primero es que nosotros le tengamos confianza a los colectivos escolares, a los maestros. Sí. O sea, los maestros pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y si se juntan con los papás y también consideran, como lo están haciendo mucho ya a los niños, a los adolescentes, pues mucho mejor. O sea, eso es muy importante, abrir un espíritu de comunidad, vamos a llamarle así, desde las propias escuelas. Y obviamente también requieren un acompañamiento por parte de la autoridad, de darles un poco más de certeza laboral, de que pues se obre con justicia, y para esto ayuda muchísimo ahora sí las tecnologías, ¿no? O sea, tener muy claramente ubicados dónde estamos los maestros, dónde están los alumnos, y todos ellos, para no tener luego las complicaciones que hemos tenido cuando no tenemos al alcance la tecnología, pues de que no sabemos ni siquiera dónde estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que yo creo que vamos en buen camino y que esperamos que pronto ya esto otro paso. Nos dé un paso más adelante. El gobierno digital que se ha planteado desde el gobierno y hoy bajo tu conducción en la Secretaría, me parece importante. Esta transparencia, no solamente de rendición de cuentas financieras, sino es la rendición de cuentas de nosotros. Yo digo, todos los que trabajamos en educación, todos los que recibimos un salario, pues nos debemos a la sociedad, nos debemos al pueblo, a esto que bien decía, y podemos y debemos transparentar. Es decir, en este municipio, ¿cuántos docentes están? ¿Cuántas escuelas están? En cada escuela, pues sobre todo, ¿cuántos docentes están y deben estar al frente de sus aulas? Y, por supuesto, la confianza. A mí me parece muy importante esto que Abelardo les dice. Hoy, la sociedad, la secretaría, los funcionarios, todo mundo debemos tener confianza en esta comunidad educativa. Y la comunidad educativa está integrada por docentes, por autoridades, por padres y demás. Y si hacemos esta palabra que es la comunidad para construir y transformar, teniéndonos confianza. Y por supuesto, pero sí como autoridad en esta rectoría, tenemos que transparentar y decir, en el municipio de Morelia hay 12,000 docentes y están en tantas escuelas y están porque es un recurso de la sociedad. Acabar la corrupción. O sea, pues yo... Dicen que ya nos quedan pocos minutos. Pues yo quisiera cerrar primero con un reconocimiento a todas y todos los profesores que he conocido a través del Plan de Fomento a la Lectura, que soy admirado de las enseñanzas con su acción, con su disposición y su conocimiento sobre la forma tan complicada que a veces tienen, pero tan comprometida de construir comunidad y conocimiento. La verdad es que, las maestras de preescolar son admirables de cómo se organizan para la estrategia de lectura. De verdad que no ha habido personas que hayan encontrado más entusiastas de volver a descubrir sus potencialidades ante el fomento a la lectura. Y bueno, yo me gustaría terminar con una frase de Simón Rodríguez, ese maestro de Simón Bolívar, ¿sí? Que él mismo se desterró después de que Bolívar ascendió al poder y vio que ya no estaba tan de acuerdo con lo que hacía, y él regresó a su comunidad, porque regresó a lo esencial, ¿no? Y dijo, en América Latina o inventamos o erramos. Abelardo, Carmen. No, yo creo que es muy, muy claro el asunto de centrarnos nuestra esperanza en el desarrollo de los niños. Y como dice un viejo y conocido, no sé si refrán o no sé qué será de los africanos, que dicen, ¿verdad? Para educar a un niño hace falta toda la tribu. Así es. ¿No? O sea, para educar a un niño hace falta que todos le echemos las ganas, pues para sacar adelante
a lo que hoy es el presente, pero avisoramos que tenga un buen futuro. Nosotros teníamos un amigo, compañero, que decía que las escuelas tenían que ser el faro de luz de las comunidades, donde construía, donde guiara, abiertas también a la comunidad, porque la escuela tenía que ser ese faro de luz de la comunidad en la construcción de mejoras pues, sociales y del crecimiento del desarrollo humano. El mensaje es claro: en comunidad, se construye comunidad desde las escuelas, hay un faro de luz que ilumina todos los espacios públicos. Es la escuela donde se puede dirigir esta luminosidad, esta esperanza de nuestro estado. Es también, como dijo Abelardo, que se requiere a toda la tribu, y toda la tribu somos los papás, las mamás, los maestros, los servidores públicos. Educar a un ser humano es abrirles las posibilidades de que tenga esperanza, alegría, bienestar. Así que bueno, yo creo que estamos convencidos todos aquí, sin muchos elogios o autoelogios, que el reto es enorme, pero que es más grande, la comunidad es más grande que lo que nosotros podemos soñar, y a donde vamos a llevar la educación, y que las niñeces y juventudes vivirán esta alegría, este contagio, porque las buenas prácticas se contagian. Entonces, a leer, a ver estos faros de luz, a llenarnos de esperanza y a seguir contentos y celebrando que 1.200.000 seres humanos estén en el aula recibiendo todo lo que esta tribu les lega en términos históricos y de aprendizajes. Así que bueno, qué placer en Michoacán, ayer, hoy, 200 años de ser un estado federado y con un legado que hay que honrar aquí. De aquí es Morelos, por decirlo menos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó